Escúchenme con absoluta claridad, porque lo que voy a revelar hoy puede cambiar para siempre la forma en que entienden el equilibrio de poder del planeta. China ha activado la arma más devastadora del siglo XXI y no estoy hablando de misiles hipersónicos, no estoy hablando de bombas nucleares, no estoy hablando de ciberataques masivos. Hablo de 17 elementos químicos que la mayor parte de la humanidad apenas ha escuchado nombrar, pero que en este mismo instante están determinando quién controla el futuro militar, tecnológico y económico del mundo. Yo soy Richard Wolff, economista de Harvard, JJ y Stanford, y durante décadas he estudiado cómo se construyen y se destruyen los imperios. He visto potencias que parecían invencibles desmoronarse por vulnerabilidades que nadie había anticipado. Y les aseguro que lo que China hizo en octubre del 2025 con las restricciones de tierras raras representa el ataque más sofisticado jamás lanzado contra la supremacía militar estadounidense sin disparar una sola bala. Permítanme ser brutalmente específico sobre lo que está ocurriendo. Cada F-35 que surca el cielo de los Estados Unidos lleva 900 libras de elementos de tierras raras. Cada submarino nuclear utiliza más de 9.000 libras de los mismos materiales. Cada iPhone, cada Tesla, cada sistema de defensa antimisiles, cada satélite militar, cada dron de combate depende absolutamente de elementos que China controla el 90% a nivel mundial. Y el 10 de octubre del 2025 Beijing decidió convertir esa dependencia en un arma de guerra económica. No declararon hostilidades abiertas, no amenazaron con invasiones, no lanzaron ultimátums públicos. Hicieron algo mucho más elegante y devastador. Anunciaron que ya no permitirían la exportación de elementos de tierras raras para uso militar extranjero. En una sola frase acabaron de desarmar la maquinaria de guerra más poderosa del planeta. ¿Quieren saber qué tan grave es esto? Los precios de los componentes afectados se dispararon en 5.2% en los primeros 3 meses. El galio y el antimonio subieron aún más, pero esas cifras no capturan la verdadera magnitud del pánico en Washington. Porque no se trata solo de precios más altos, se trata de que la producción militar estadounidense puede literalmente detenerse. Apple, Nvidia, Intel, Tesla, Ford, General Motors, todos los gigantes corporativos que pensaban que dominaban la tecnología global descubrieron de la noche a la mañana que China tenía el interruptor de apagado de sus operaciones. Y lo más inquietante es que Beijing había estado preparando esta jugada durante décadas mientras Washington dormía en los laureles de su supuesta supremacía tecnológica. En esta conferencia vamos a desentrañar capa por capa la arquitectura de esta nueva forma de poder. Vamos a entender por qué Pentágono está en modo de pánico total. Vamos a ver cómo China construyó pacientemente el monopolio más estratégico de la historia moderna. Y vamos a analizar por qué Estados Unidos, a pesar de toda su retórica sobre competencia estratégica, se quedó completamente indefenso ante esta jugada. Al final de este análisis ustedes van a comprender 3 verdades fundamentales que van a redefinir su comprensión de la geopolítica moderna. Primero, que la verdadera guerra del siglo XXI no se libra con tanques, se libra con el control de elementos químicos que casi nadie puede pronunciar. Segundo, que China acaba de demostrar que puede paralizar la maquinaria militar más avanzada del mundo sin declarar formalmente la guerra. Y tercero, que Estados Unidos construyó su imperio sobre una vulnerabilidad tan masiva que cualquier interrupción en el suministro chino puede colapsar sectores enteros de su economía de defensa. No estamos ante una crisis temporal de suministro. Estamos ante la demostración más clara de que la era de la hegemonía absoluta estadounidense ha llegado a su fin, no por derrota militar, sino por dependencia estructural de un rival que aprendió a convertir la interdependencia económica en dominación geopolítica. Empecemos por establecer exactamente qué son estas tierras raras de las que todo el mundo habla, pero que muy pocos comprenden realmente. No son raras porque sean escasas en el planeta, son raras porque extraerlas, procesarlas y refinarlas requiere procesos industriales extremadamente complejos, altamente contaminantes y extraordinariamente costosos. Estamos hablando de 17 elementos químicos con nombres que suenan a ciencia ficción: lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, herbio, tulio, iterbio, lutecio, escandio e itrio. Para la mayoría de las personas estos nombres no significan nada. Para los ingenieros militares, estos elementos son la diferencia entre tener una fuerza armada del siglo o regresar a la tecnología de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué son tan cruciales? Porque estos elementos tienen propiedades físicas únicas que no pueden ser replicadas por ningún sustituto conocido. El neodimio y el disprosio crean los imanes permanentes más poderosos del mundo, indispensables para los motores eléctricos que mueven las torretas de los tanques modernos,
las hélices de los drones militares y los sistemas de navegación de los misiles balísticos. El europeo produce la fosforescencia roja que permite a las pantallas militares funcionar en condiciones de visión nocturna. El terbio genera la fosforescencia verde que hace posible los sistemas de puntería láser. El lutecio es esencial para las aleaciones que permiten que los motores de los aviones de combate resistan temperaturas superiores a 1500 grados Celsius. Cada uno de estos elementos cumple funciones que por ahora son insustituibles. No existe en el planeta un material alternativo que pueda reemplazar las propiedades magnéticas de neodimio. No hay sustituto conocido para las propiedades luminiscentes del europeo. No existe aleación alternativa que pueda reemplazar la resistencia térmica del lutecio. Esto significa que cuando China restringe el acceso a estos elementos, no está simplemente encareciendo la producción militar estadounidense. Está cortando el suministro de materiales sin los cuales la tecnología militar avanzada literalmente no puede existir. Es como si controlaran el oxígeno que respiran las Fuerzas Armadas modernas. Y aquí viene la parte más inquietante de toda esta ecuación. China no llegó a este nivel de control por casualidad. Durante más de 30 años, Beijing desarrolló sistemáticamente una estrategia que tenía como objetivo final convertirse en el proveedor indispensable de los materiales más críticos para la seguridad nacional de sus competidores. En los años 90, cuando Estados Unidos decidió que era más rentable cerrar sus minas de tierras raras y comprar estos elementos en el extranjero, China vio una oportunidad estratégica que Occidente interpretó como simple ventaja comercial. Washington pensó que estaba aprovechando mano de obra barata china. Beijing sabía que estaba construyendo dependencia estratégica estadounidense. La mina de Mountain Pass en California, que una vez fue la principal fuente mundial de tierras raras, cerró en los primeros años del 2000. Porque los costos ambientales y laborales hacían que la producción fuera menos rentable que la importación desde China. Esa decisión, que en su momento se presentó como un triunfo del libre mercado, acabó de entregar a Beijing el control sobre la base material de la superioridad tecnológica estadounidense. Durante las siguientes 2 décadas, China invirtió masivamente no solo en la extracción de tierras raras, sino en toda la cadena de valor industrial. Construyó las refinerías más avanzadas del mundo, desarrolló la experiencia técnica más sofisticada, creó la infraestructura logística más eficiente y, lo más importante, integró verticalmente todo el proceso, desde la mina hasta el producto final. Hoy China controla aproximadamente 60% de la minería mundial de tierras raras y 90% de la capacidad de refinamiento. Esa disparidad es clave para entender la verdadera naturaleza del poder chino. No basta con tener las minas, hay que tener la capacidad de convertir los minerales brutos en elementos utilizables industrialmente. Y esa capacidad China la desarrolló mientras Estados Unidos se concentraba en guerras en Oriente Medio. Pero lo más sofisticado de la estrategia china fue que nunca la presentaron como un proyecto geopolítico. Durante años Beijing habló de eficiencia económica, de ventajas comparativas, de especialización industrial. Mientras tanto, estaba construyendo el arma económica más poderosa de la era moderna. Y esta arma ya había sido probada antes. En 2010, durante una disputa territorial sobre las islas Senkaku con Japón, China restringió las exportaciones de tierras raras a territorio japonés. Japón, que dependía casi exclusivamente de suministros chinos, se vio obligado a reconsiderar su posición. Esa fue la primera demostración de que Beijing estaba dispuesta a convertir su monopolio de tierras raras en presión geopolítica. En 2025 las restricciones ya no son un experimento, son una política sistemática diseñada para reconfigurar el equilibrio de poder global. Y Estados Unidos, que tuvo 15 años para diversificar sus fuentes de suministro después de la advertencia japonesa, se quedó exactamente en la misma posición de vulnerabilidad. ¿Por qué Washington no reaccionó? Porque la clase dirigente estadounidense nunca entendió que la verdadera competencia del siglo XXI no sería militar, sería industrial. Siguieron pensando en términos de portaaviones y bases militares, mientras China pensaba en términos de cadenas de suministro y dependencias estructurales. El golpe a la maquinaria militar de Estados Unidos se siente en cada línea de producción crítica. Cada F-35 lleva 900 libras de tierras raras. Cada submarino nuclear necesita más de 9.000 libras. Los misiles Tomahawk requieren samario y gadolinio para sus sistemas de guiado. Los radares de defensa antimisiles dependen de compuestos de tierras raras para detectar objetivos a miles de kilómetros. Los drones de combate, los satélites de inteligencia, los sistemas de guerra electrónica, los equipos de navegación, GPS militar y las baterías avanzadas que alimentan a las tropas de élite también dependen de estos materiales.
Un estudio del gobierno estadounidense identificó más de 80.000 componentes críticos en 198 tierras raras. Eso no son detalles técnicos marginales, eso es la columna vertebral tecnológica de la supremacía militar estadounidense. El Departamento de Defensa firmó un acuerdo sin precedentes con MP Materials, la única compañía estadounidense que extrae tierras raras, incluyendo participación accionaria, precios mínimos garantizados y contratos de compra a largo plazo. Pero ese acuerdo, aunque representa un primer paso, no resuelve el problema fundamental. MP Materials puede extraer minerales, pero no tiene la capacidad de refinarlos a nivel necesario para aplicaciones militares. La infraestructura de refinamiento sigue estando dominada por China y construir instalaciones equivalentes en territorio estadounidense requiere una inversión masiva y años de desarrollo tecnológico. Mientras tanto, las acciones de las compañías estadounidenses de tierras raras se han disparado, no porque hayan resuelto el problema, sino porque los inversionistas especulan que el gobierno se verá obligado a firmar contratos similares al de MP Materials con cualquier empresa que pueda contribuir a reducir la dependencia china. Pero hay algo aún más inquietante que la vulnerabilidad militar inmediata. Las restricciones chinas están exponiendo que Estados Unidos no solo depende de Beijing para sus armas actuales, sino que su capacidad de innovar en tecnologías militares futuras también está comprometida. La investigación en inteligencia artificial militar, sistemas de defensa autónomos, tecnologías hipersónicas y armas dirigidas por energía requiere acceso continuo a tierras raras para prototipos, pruebas y desarrollo. Si China mantiene las restricciones, Estados Unidos no solo perderá la capacidad de producir armas actuales, sino que se quedará rezagada en el desarrollo de las armas del futuro. Es exactamente lo que Xi Jinping anticipó cuando habló de alturas tecnológicas dominantes. China no solo quiere competir con Estados Unidos, quiere crear las condiciones estructurales que hagan imposible la competencia, y las restricciones de tierras raras son el primer paso de una estrategia más amplia que busca reconfigurar permanentemente el equilibrio de poder global. Los aliados estadounidenses también están sintiendo el impacto. Europa, Japón, Corea del Sur y Australia, que basan sus industrias de defensa en suministros chinos de tierras raras, enfrentan la misma vulnerabilidad que Estados Unidos. La diferencia es que estos países tienen aún menos capacidad doméstica para desarrollar alternativas independientes. El resultado es una situación geopolítica que no tiene precedentes en la historia moderna. Una red de alianzas militares que se construyó para contener el poder chino descubre que su propia supervivencia tecnológica depende de elementos controlados por China. Es como si Beijing hubiera logrado infiltrar y controlar la base material del poder de sus adversarios. Y esto nos lleva al siguiente nivel de análisis, porque ahora tenemos que entender no solo el impacto inmediato de estas restricciones, sino la lógica estratégica más profunda que las guía. China no está improvisando, está ejecutando un plan que lleva décadas de desarrollo. Durante años los analistas occidentales interpretaron el crecimiento económico chino como una simple historia de modernización acelerada. Pocos se dieron cuenta de que Beijing estaba construyendo sistemáticamente posiciones de ventaja estructural en sectores que consideraba estratégicos para el equilibrio de poder a largo plazo. Las tierras raras son solo una pieza de un rompecabezas más grande. China también ha construido posiciones dominantes en la producción de baterías de litio, paneles solares, semiconductores de nivel medio, equipos de telecomunicaciones avanzadas y tecnologías de energía renovable. En cada uno de estos sectores Beijing no solo compite, controla segmentos críticos de las cadenas de valor globales. La estrategia no es conquistar mercados, es crear dependencias. Y las dependencias, una vez establecidas, se convierten en instrumentos de poder que pueden activarse cuando las circunstancias geopolíticas lo requieren. Las restricciones de tierras raras son la primera demostración a gran escala de cómo China planea usar estas dependencias para reconfigurar el orden internacional. Pero hay algo aún más sofisticado en el timing de estas restricciones. Beijing las activó en un momento en que Estados Unidos está atravesando divisiones políticas internas masivas, enfrentando una crisis de infraestructura, lidiando con una deuda nacional récord y tratando de contener múltiples focos de tensión internacional simultáneamente. En otras palabras, China eligió un momento de máxima vulnerabilidad estadounidense para revelar que tenía un arma económica capaz de paralizar la maquinaria militar más poderosa del planeta. No es coincidencia, es cálculo estratégico ejecutado con precisión quirúrgica. Y mientras Washington se debate entre respuestas que van desde la negociación hasta la confrontación, Beijing está profundizando su ventaja. Cada mes que pasa, China mejora sus capacidades de refinamiento, desarrolla nuevas aplicaciones industriales para tierras raras y fortalece sus alianzas con países que tienen depósitos minerales significativos.
La pregunta ya no es si Estados Unidos puede recuperar su independencia en tierras raras. La pregunta es si puede hacerlo antes de que China use esta ventaja para reconfigurar permanentemente el equilibrio de poder en sectores aún más críticos. Y para responder esa pregunta tenemos que analizar exactamente qué opciones le quedan a Washington en esta nueva era de vulnerabilidad estratégica. La respuesta estadounidense a las restricciones chinas ha revelado algo que muchos en Washington preferirían mantener oculto. Décadas de complacencia estratégica han dejado a Estados Unidos sin opciones fáciles para contrarrestar el monopolio chino de tierras raras. La primera reacción fue el pánico mal disimulado. Funcionarios del Pentágono que durante años habían minimizado los riesgos de dependencia externa se encontraron enfrentando preguntas incómodas sobre por qué la superpotencia más tecnológicamente avanzada del mundo había permitido que un rival controlara materiales críticos para su seguridad nacional. El Departamento de Defensa activó inmediatamente protocolos de crisis que habían sido diseñados para escenarios de guerra convencional, no para ataques económicos sofisticados. El resultado fue una mezcla de medidas reactivas que revelan más sobre la profundidad del problema que sobre la efectividad de las soluciones. La administración Trump anunció la creación de una Reserva Estratégica Nacional de Tierras Raras, similar a las reservas de petróleo que Estados Unidos mantiene para emergencias energéticas. Pero construir esas reservas requiere obviamente comprar tierras raras y el principal proveedor sigue siendo China. Es el equivalente estratégico de pedirle al adversario que te venda las municiones que vas a usar contra él. El Congreso aprobó fondos de emergencia de más de $400.000 millones para acelerar el desarrollo de capacidades domésticas de extracción y procesamiento. Esa cifra suena impresionante hasta que uno comprende que China ha invertido más de $50.000 millones durante las últimas 2 décadas en construir su monopolio de tierras raras. Es como tratar de competir en una carrera después de que el rival ha corrido la mitad del recorrido. No imposible, pero extraordinariamente difícil y costoso. La reapertura de la mina de Mountain Pass en California se presentó como una victoria estratégica, pero cuando uno analiza los números, la realidad es mucho menos alentadora. Esa mina puede producir minerales brutos, pero Estados Unidos carece de la infraestructura de refinamiento necesaria para convertir estos minerales en elementos utilizables industrialmente. Construir esta infraestructura no es solo una cuestión de dinero, requiere experiencia técnica que Estados Unidos perdió cuando trasladó la producción a China. Necesita generaciones de ingenieros especializados que otros países desarrollaron durante décadas. Demanda estándares ambientales que Washington no había tenido que enfrentar cuando el procesamiento ocurría en territorio chino. Los expertos más optimistas estiman que Estados Unidos necesitará entre 10 y 15 años para desarrollar una cadena de suministro doméstica capaz de satisfacer, aunque sea las necesidades más básicas de su industria de defensa. Los escenarios más realistas hablan de 2 décadas o más para alcanzar algo parecido a la autosuficiencia. Mientras tanto, China no está esperando pasivamente. Beijing ha expandido sus restricciones para incluir no solo minerales brutos, sino también tecnologías de procesamiento, equipos especializados y conocimiento técnico relacionado con tierras raras. Es una estrategia de escalada controlada diseñada para asegurar que cualquier intento estadounidense de reducir la dependencia sea lo más lento y costoso posible. La alternativa de diversificar proveedores tampoco está resultando tan prometedora como Washington esperaba. Australia, Brasil y algunos países africanos tienen depósitos significativos de tierras raras, pero carecen de la capacidad de procesamiento. Desarrollar esta capacidad requiere inversiones masivas y transferencias tecnológicas que pueden tomar décadas. Además, China ha sido muy hábil asegurando acuerdos a largo plazo con muchos de estos países, ofreciendo inversión en infraestructura y acceso a mercados chinos a cambio de control sobre sus recursos minerales. Beijing no solo domina la producción, está construyendo sistemáticamente barreras de entrada que dificultan la competencia. Pero quizás lo más revelador de la respuesta estadounidense es lo que no ha hecho. No ha desarrollado un plan integral de largo plazo para reducir dependencias estratégicas en otros sectores críticos. No ha creado instituciones dedicadas específicamente a identificar y prevenir vulnerabilidades similares. No ha invertido seriamente en investigación de materiales alternativos que podrían reducir la demanda de tierras raras. En lugar de una estrategia, lo que vemos es una serie de respuestas puntuales que revelan la profundidad del problema sin resolverlo estructuralmente. Es la diferencia entre apagar incendios y diseñar sistemas de prevención de incendios. Mientras Washington improvisa respuestas tácticas, Beijing está ejecutando una estrategia que va mucho más allá de las tierras raras. Las restricciones actuales son una demostración de poder, pero también una advertencia sobre lo que China puede hacer en otros sectores donde ha construido posiciones dominantes. El procesamiento de litio para baterías,
la producción de semiconductores especializados, la manufactura de equipos de telecomunicaciones avanzadas. Todos estos sectores muestran patrones similares de dependencia estadounidense de suministros controlados por China. Si Beijing decide activar restricciones en estos otros sectores, Estados Unidos enfrentaría una crisis de magnitud sin precedentes. Y esa es la verdadera lección que debemos extraer de esta primera parte. El arma secreta de China no es un misil, no es un virus, no es una amenaza militar directa. Es la capacidad de dictar los términos de la cadena de suministro de los materiales que hacen posible la propia existencia de la maquinaria de guerra moderna. Esa es la razón por la que el Pentágono está en modo de pánico total y por la que la geopolítica del siglo XXI está siendo reescrita con la tinta de los elementos químicos que, hasta ahora, habían permanecido en la sombra. Continuaremos analizando los pasos que Estados Unidos puede dar para recuperar la soberanía tecnológica y evitar que la supremacía militar se convierta en una ilusión sustentada por una dependencia estructural que, como hemos visto, puede ser desactivada con una sola frase. Y ahora, con la mirada fija en el horizonte de la vulnerabilidad, debemos desglosar con precisión quirúrgica los caminos que Washington puede seguir para reconquistar la soberanía tecnológica que parece desvanecerse bajo la sombra de la política de Beijing. Primero, la solución más obvia y a la vez la más compleja, la reactivación de la extracción doméstica de tierras raras. No basta con abrir una mina. La verdadera barrera está en la cadena de valor que transforma el mineral bruto en componentes de alta precisión. Por eso, el primer paso consiste en crear un consorcio público-privado que combine la experiencia de los gigantes de la defensa con la agilidad de las startups de materiales avanzados. Este consorcio tendría que financiar, bajo una visión a largo plazo, la construcción de plantas de refinamiento certificadas para uso militar, instalando filtros de captura de gases que cumplan con los estándares medioambientales más estrictos, y reclutando ingenieros que se hayan formado en los laboratorios de investigación de los países que hoy dominan la tecnología de separación por láser y por solventes orgánicos. En paralelo, el gobierno debe establecer una reserva estratégica de tierra rara que funcione como equivalente de los depósitos de petróleo. No se trata simplemente de comprar toneladas al precio de mercado. Se trata de asegurar contratos de suministro a precio fijado por décadas, garantizando así la estabilidad de los costos de producción militar. Esa reserva, sin embargo, no será útil si no se acompaña de una política de incentivos fiscales que estimula a los inversionistas a financiar la expansión de la capacidad de refinado interno. En este punto, la legislación del Congreso tiene que incluir cláusulas que otorguen exenciones de impuestos a las empresas que demuestren avances significativos en la reducción de la huella de carbono del proceso de refinación, transformando así una obligación ambiental en una ventaja competitiva. Otro pilar esencial es la investigación intensiva en materiales sustitutos. La historia de la ciencia muestra que la escasez impulsa la innovación. Por ejemplo, la industria automotriz descubrió el aluminio como reemplazo del acero cuando el hierro se volvió más costoso. De la misma manera, los laboratorios de defensa deben financiar programas de descubrimiento de aleaciones y compuestos que reproduzcan las propiedades magnéticas del neodimio o la luminiscencia del europio sin depender de ellos. Esto implica la creación de centros de investigación colaborativos entre universidades de élite y los laboratorios de desarrollo de armas, donde se empleen técnicas de simulación cuántica para modelar estructuras atómicas y prever su comportamiento bajo condiciones extremas. El objetivo es diseñar un catalizador de sustitución que pueda insertarse en los sistemas de motores eléctricos, radares y baterías, reduciendo la demanda de tierras raras a niveles sostenibles. Sin embargo, la sustitución completa es una meta a largo plazo. Mientras tanto, la diversificación de fuentes externas es imperativa. Estados Unidos debe renegociar los acuerdos con los países que poseen reservas significativas fuera del dominio chino, como Australia, Brasil, Mozambique y la República Democrática del Congo. En estos acuerdos, la clave no es solo la venta de mineral, sino la transferencia de know-how para la construcción de plantas de procesamiento locales. De esta forma, los recursos extraídos en el sur del planeta pueden convertirse en componentes utilizables sin pasar por los puertos de Beijing. Para lograrlo, el Departamento de Estado necesita ofrecer paquetes de asistencia técnica, préstamos a bajo interés y garantías de mercado que reduzcan el riesgo percibido por los inversionistas locales. Además, se deben establecer marcos regulatorios que eviten la captura de esas industrias por actores chinos mediante inversiones encubiertas, creando una barrera legal que proteja la autonomía de la cadena de suministro. A nivel geopolítico, Washington debe articular una coalición de aliados que comparta la preocupación por la dependencia de los materiales críticos. La OTAN, la Alianza del Pacífico y los socios de la Iniciativa de Seguridad del Indo-Pacífico pueden convertirse en una red de vigilancia y respuesta conjunta.
Cada miembro de la coalición tendría la obligación de reportar sus inventarios de tierras raras, sus capacidades de refinado y sus planes de inversión. Con esa transparencia, la alianza puede crear un mercado interno de intercambio de materias primas, equilibrando la oferta y la demanda entre los miembros y reduciendo la exposición a la imposición unilateral de Beijing. Además, la alianza podría establecer un fondo común de innovación alimentado por contribuciones de cada país, destinado a financiar proyectos de investigación en materiales alternativos y a acelerar la certificación de tecnologías emergentes. En el plano de la diplomacia, Washington necesita ejercer presión sobre China para que reconsidere su política de exportación restringida. La herramienta más poderosa será la combinación de sanciones selectivas y la apertura de canales de diálogo estratégico. Por un lado, se pueden imponer restricciones a empresas chinas que suministren equipos de refinación a terceros países sin la debida supervisión, limitando su capacidad de expandir el monopolio. Por otro, se puede ofrecer a Beijing la posibilidad de participar en un esquema de certificación internacional de suministro responsable, donde se reconozca públicamente el cumplimiento de normas de transparencia y de no discriminación. Si China acepta, obtendrá legitimidad y acceso a mercados que exigen certificaciones de origen, pero a cambio deberá renunciar a la herramienta de coerción que ha demostrado tan eficaz. Sin embargo, es crucial reconocer que la respuesta estadounidense no puede limitarse a medidas reactivas. La verdadera solución radica en la transformación estructural de la economía de defensa. Eso implica redefinir la manera en que se concibe la seguridad nacional, pasando de una visión basada en la acumulación de armas a una basada en la resiliencia de la cadena de suministro. En esa nueva visión, la capacidad de producir componentes críticos sin depender de actores externos se convierte en un elemento esencial del presupuesto de defensa, al mismo nivel que los aviones de combate o los buques de guerra. Por tanto, el Departamento de Defensa debe crear una unidad dedicada exclusivamente a la gestión de la cadena de suministro de materiales críticos, con autoridad para dictar prioridades de inversión, supervisar la ejecución de proyectos de refinado y coordinar con el Departamento de Energía la construcción de instalaciones de procesamiento de alta seguridad. Al mismo tiempo, la industria militar debe adoptar una filosofía de diseño modular, que permita sustituir rápidamente los componentes basados en tierras raras por versiones alternativas sin necesidad de rediseñar todo el sistema. Esa estrategia, conocida en la ingeniería como Design for Replaceability, reduciría la vulnerabilidad en caso de una interrupción súbita del suministro. Además, la modularidad facilitaría la actualización de los sistemas a medida que se descubran materiales sustitutos, manteniendo la superioridad tecnológica sin incurrir en costosos retrofits. En el contexto de la innovación, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden jugar un papel decisivo. Los algoritmos de IA pueden analizar grandes volúmenes de datos de producción, identificar cuellos de botella en tiempo real y predecir escenarios de escasez antes de que se materialicen. Integrar esas plataformas en los sistemas de gestión de la cadena de suministro permitiría a los responsables tomar decisiones informadas, redistribuir recursos de manera eficiente y activar protocolos de contingencia con la rapidez que exige la era digital. Además, la IA puede acelerar la búsqueda de nuevos compuestos mediante simulaciones a nivel cuántico, reduciendo los años de investigación a meses. A medida que se despliegan estas estrategias, es inevitable que China responda con una escalada de sus propias tácticas de presión. Ya ha demostrado que puede utilizar la restricción de tierras raras como una herramienta de negociación. Ahora podría aplicar la misma lógica a otras áreas críticas como los semiconductores de alta gama, las baterías de litio o los equipos de telecomunicaciones de quinta generación. Por eso, la planificación estadounidense debe incluir escenarios de respuesta múltiple, donde se contemplen bloqueos simultáneos de varios materiales estratégicos. En esos casos, la resiliencia de la cadena de suministro será la única defensa viable, y la inversión en capacidades de producción nacional y en alianzas diversificadas se convertirá en una cuestión de supervivencia. Otro posible movimiento de Beijing sería la intensificación de la inversión en investigación de materiales propios, buscando crear compuestos que superen las propiedades de los elementos que actualmente domina. Si logra desarrollar imanes con densidad energética superior a neodimio o aleaciones capaces de soportar temperaturas superiores a los 1500 grados sin perder integridad, la ventaja tecnológica se desplazará aún más a su favor. Ante tal eventualidad, Estados Unidos deberá acelerar sus programas de investigación básica y aplicada, priorizando la cooperación entre las universidades de élite y los laboratorios de defensa, y destinando recursos a la formación de la próxima generación de científicos de materiales. El objetivo es crear una comunidad de expertos que no solo entienda la química de los elementos, sino que también domine la física de los procesos de fabricación a nanoescala.
En la esfera de la opinión pública, la concienciación sobre la importancia de las tierras raras debe elevarse a nivel de los debates sobre energía y medio ambiente. Los medios de comunicación, los think tanks y los educadores deben presentar la cuestión como una verdadera amenaza a la seguridad nacional, similar a la preocupación por los ciberataques. Al crear una narrativa que vincule la disponibilidad de estos materiales con la capacidad de defender la soberanía, se generará presión política para que los legisladores aprueben los presupuestos necesarios y se promueva la legislación que favorezca la producción doméstica. Además, la divulgación de casos concretos en los que la falta de un elemento crítico haya detenido una misión militar o haya retrasado la entrega de un sistema de defensa reforzará la urgencia del tema. En definitiva, la ruta para que Estados Unidos recupere la soberanía tecnológica pasa por una combinación de acciones simultáneas: la revitalización de la extracción y el refinado interno, la creación de reservas estratégicas, la investigación de materiales sustitutos, la diversificación de fuentes externas, la consolidación de alianzas internacionales, la presión diplomática sobre China y la transformación estructural de la estrategia de defensa. Cada una de esas piezas debe encajar como los engranajes de una máquina perfectamente aceitada. Si una falla, el conjunto se detendrá. Por eso, el proceso debe gestionarse con la precisión de un cirujano, sin margen de error. Si se ejecutan con éxito, la consecuencia será una América que no solo recupera su capacidad de producir aviones de quinta generación, submarinos de propulsión nuclear y misiles de precisión, sino que también se convierte en un referente mundial de resiliencia tecnológica. Ese nuevo modelo de poder, basado en la autosuficiencia estratégica, enviará un mensaje claro a Beijing. La dependencia que alguna vez fue su arma de dominio ahora se ha convertido en una vulnerabilidad que ya no pueden explotar a gran escala. La supremacía militar, entonces, dejará de estar sustentada por la ilusión de un suministro ilimitado y pasará a estar cimentada en la capacidad de innovar, de adaptar y de sostener una cadena de suministro indisoluble. Sin embargo, si Washington sigue delegando la solución a decisiones puntuales y a parches temporales, el futuro será una espiral de dependencia cada vez mayor. Cada restricción china, cada nueva política proteccionista, erosionará la confianza en la capacidad de producir sistemas de defensa críticos, y el Pentágono se verá cada vez más atrapado en un juego de espera, mientras los rivales avanzan sin obstáculos. En esa eventualidad, la hegemonía estadounidense se desvanecerá no por una derrota en el campo de batalla, sino por la pérdida de la capacidad de mantener y renovar su maquinaria de guerra. Para concluir, la lección que debemos extraer es que el poder del siglo XXI ya no se mide en número de portaaviones o en capacidad de lanzar bombas nucleares, sino en la posesión y el control de los materiales que hacen posible la tecnología de vanguardia. China ha demostrado que el dominio de una cadena de suministro puede ser tan letal como cualquier misil. La respuesta de Estados Unidos debe ser tan inteligente, tan deliberada y tan amplia que convierta esa vulnerabilidad en fortaleza. Solo así podrá garantizar que la supremacía militar no sea una ilusión efímera, sino una realidad sostenible basada en la independencia tecnológica. Esa será la verdadera victoria en la nueva era de la geopolítica de los elementos químicos. Continuaremos analizando en detalle cada una de las iniciativas propuestas, evaluando sus riesgos y oportunidades, y trazando el camino que permitirá a la nación más poderosa del planeta recuperar el control de su propio destino. El futuro está en juego y, como siempre, la historia premia a quienes anticipan el próximo movimiento antes de que la partida se vuelva irreversible.